por teléfono, hablaba con alguien por teléfono y le dije que estaba muy contenta porque había escrito un poema. Y me dijo, pero ¿por qué tienes que estar contenta si tú eres escritora? Eso es lo que tú haces. Y le dije, no, espérate, esto es un regalo. Yo soy profesora, yo estudié para eso. A mí me pagan por ser profesora, a mí me pagan por ser traductora. Pero la cuestión de la escritura es un regalo. Y creo que por eso, porque no me pongo ninguna presión, es que pues, puedo producir de manera libre y en abundancia. Tú mencionaste la novela, Juan, mencionaste la novela Caléndula, y cabe notar que yo no me considero novelista, yo me considero narradora. Mi género que me gusta, el género que a mí me gusta trabajar es el cuento, tanto para adultos como para niños y niñas. Sí. Y recuerdo que se me ocurre la primera frase de esa novela, que aquí, deja ver si, no, mira, no la puse aquí, que era más o menos como a don Fermín se le recuerda por su devoción por la Virgen de la Altagracia, por lo malo que fue y por lo mucho que duró para morirse. Y recuerdo esa fue la oración que me llegó a la mente, y les voy a decir cómo fue también, qué motivó eso, pero se lo comento también amigo de Máximo, a José Acosta, y recuerdo que José se me queda mirando así, incluso me dio que conste en el acta que me dio un trompón aquí en el brazo. Pero mira, muchacha, eso es una novela. Y yo, no, espérate, yo no soy novelista. Yo no puedo, una novela no. Hagamos una cosa. Yo voy a escribir un cuento y vamos a ver cómo sale, y si se da, pues yo entonces lo extiendo y lo convierto en una novela. Y eso fue justamente lo que pasó. Le escribo primero un cuento que titulo La Corona, y me gustó y tuvo una buena aceptación. Entonces digo, bueno, pues entonces lo extiendo y lo convierto en novela. Pero ¿qué es lo que hago? Escribo 13 cuentos. Sigo con mi mente de cuento y digo, yo voy a armar una novela, pero basada en cuentos, que, claro, por supuesto, conecten. Pero fue de la única manera que yo pude sentarme a escribir una novela, porque como empecé diciendo, soy muy impulsiva. A mí me gusta sentarme y terminar lo que empiezo. Entonces yo decía, bueno, voy a escribir un capítulo, y me sentaba horas y horas, lo escribía y ya salí de eso y volvía y cogía el otro capítulo, pero ya con la mente de que había terminado algo, no de que seguía, aunque al final todo se conectó como un rompecabezas. El tema, no sé cuánto tiempo me queda, pero el tema de esa novela, que es la cuestión de este señor, este nonagenario que no puede morirse, que ya está listo para morirse, parece que se muere, pero no se muere, resucita. Para que se rían un poco, yo estaba en el salón de bellezas, debajo de la secadora, y oigo a las dos señoras conversando, y una de ellas le dice a la otra, no, que mi papá, pero no se murió, no, él no quiere morir. Y yo salí de ahí como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que no se quiere morir el hombre? Dime más, ven, háblame de eso. Y cómo no escribir de un tema tan interesante, tan mágico, tan caribeñamente mágico, que es el no poderse morir por cuestiones de resguardos, entre otras cosas. Entonces, pues no quiero agobiarlos, pero por ahí va la cosa, que como yo escribo, por pura impulsividad. Muchísimas gracias, Kiani. Bueno, y lo importante es que tú abordas prácticamente como cuentista, pero también como poeta, porque creo que no te puedes quitar esa marca de encima, pero sobre todo me parece que tú tienes una predilección especial por la literatura infantil. Creo que tendríamos que hacer, no sé si tú estarías dispuesta a que abramos un espacio después para hablar del proceso creativo con relación a lo que es la literatura infantil, y así podríamos invitar a nuestra amiga Jenny Montero. Bueno, pues sí, pero déjame decirte, es una propuesta. No es mi predilección por la literatura infantil. Yo creo que ha sido la predilección de los niños hacia mi literatura infantil, lo cual agradezco mucho. Sí. Hace mucho tiempo que empecé a escribir literatura infantil y había tocado muchas puertas, no se me había abierto ninguna hasta 2004, que es cuando Santillana me publica el primer libro infantil.
Entonces de ahí pues empezaron a pedirme libros y se han abierto otras puertas, pero en realidad disfruto ambas cosas. Si es en narrativa, pues me gusta escribir, disfruto tanto escribir literatura infantil como literatura para adultos. Bueno, una de las cosas que realmente a mí me sorprendió y me ha sorprendido siempre, sobre todo cuando reviso tu bibliografía, porque es bueno que ustedes sepan que ya yo también lo he estado investigando a ustedes, aparte de que los conozco personalmente a todos, pero obviamente parte de mi trabajo saber qué ustedes hacen, qué han publicado, cómo se ganan la vida. Creo que es lo correcto. Y en el caso particular de Kiani, ya yo sé de Carmen Castro, sé bastante, pero en el caso de Kiani sé que ella se gana la vida como docente y aparte de eso me imagino que también parte de su vida se la gana con lo que produce, con lo que escribe, con lo que vende. Yo quisiera, bueno, el caso, y veo que también cada uno de ustedes aborda, que ese es el tema de hoy, aborda el proceso creativo de manera diferente. Y eso realmente es lo que hace que este diálogo sea interesante, sea dinámico. Por ejemplo, tenemos a Fabio Escoto, de la Universidad de Bergamo, en uno de los diálogos justamente, una de las novedades fue cómo él aborda el proceso creativo de su poesía, sobre todo frente a una obra de arte. Entonces, yo creo que esas diferencias creativas en el proceso es lo que enriquece justamente la experiencia particular de cada uno de nosotros y sobre todo cuando las podemos compartir. Máximo Vega, ¿cómo tú abordas el proceso creativo en tu narrativa? Buenos días, Máximo. Muy buenos días. ¿Se escucha claramente? Perfectamente. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la universidad por la invitación. Bienvenidos todos los amigos. Yo creo que hay una diferencia fundamental en la creación, en el proceso creativo, cuando uno aborda directamente el proceso creativo, no cuando uno se acerca al libro ya como lector, sino uno como escritor, cuando uno aborda la poesía y aborda la narrativa y sobre todo el cuento y la novela. Hay una diferencia fundamental en el sentido, por ejemplo, de que cuando se escribe poesía, uno piensa primero en las palabras. La poesía está construida de palabras y lo primero que uno piensa cuando uno, por ejemplo, va a escribir poesía es en las emociones y en las palabras. A veces uno ni siquiera piensa en el tema en el que uno va a escribir poesía, aunque en el caso mío yo no soy poeta, yo soy sobre todo narrador. He escrito alguna poesía, pero nunca he publicado poesía. Pero en el sentido ya de la narrativa, por ejemplo, cuando uno se acerca al cuento o cuando uno se acerca a la novela, incluso cuando uno va a escribir cuento y cuando uno va a escribir novela, uno se acerca a la obra de manera diferente. Por ejemplo, en el caso específico mío, aunque yo sé que a veces hay escritores que lo abordan de forma diferente, pero en el caso específico mío, cuando yo escribo un cuento, yo pienso en la historia primero, como hacen todos los narradores, pero yo pienso en el cuento completo, o sea, desde que empieza la historia hasta que esta historia se termina, o sea, desde el principio hasta el final. Aunque cuando yo me siento y escribo esa historia, puede cambiar la historia, pero cuando yo pienso en un cuento, yo pienso en el cuento completamente y me siento entonces a escribir y las palabras salen solas. Así es que uno escribe, uno escribe narrativa. Y en el caso de la novela, por ejemplo, a veces puede llegarle a uno solamente un recuerdo, como dijo Kiani, a través de la memoria, o puede llegarle la historia completa, o por lo menos una parte de la historia, o un personaje que uno quiere describir, o contar la vida de un personaje. Pero el caso de la novela, quizás por su amplitud, por lo larga que es, uno no piensa en la historia completamente, sino que la novela llega de otra manera. Pero en el cuento, en el caso específico mío, como yo dije, el cuento llega completamente, aunque cuando uno se sienta a escribir, es posible que ese cuento, que esa historia cambie y que cambie lo que uno está escribiendo. A veces, por ejemplo, el final, cuando uno está escribiendo llega a otro final que no es el mismo final que uno estaba pensando. Y a veces incluso en el cuento hay una serie en el proceso creativo, hay una serie de decisiones que uno tiene que tomar como escritor. A veces uno piensa, por ejemplo,
en el caso de los cuentos que tienen los finales sorpresivos, si un final sorpresivo es importante para ese cuento o no, o si un final menos sorpresivo, pero mucho más literario, es mejor para el cuento en el que uno está escribiendo. Pero la poesía y la narrativa se abordan de manera diferente. En el caso mío, yo soy narrador, eso es lo que yo soy. O sea, yo no pienso, yo no escribo poesía regularmente. Yo escribí tal vez alguna vez poesía, pero toda mi energía se encuentra en escribir cuentos y en escribir novelas. Y en el caso y yo sé que cuando tú escribes la poesía, tú piensas en las palabras, porque la poesía está construida por palabras, pero en el caso de la narrativa, un cuento, una novela, está construida por una historia primero, y luego entonces vienen las palabras. Incluso cuando uno lo escribe es así, no piensa en la historia y luego se sienta y brotan las palabras. Máximo, mira, hay algo que a mí me parece que yo creo que debemos analizar en su momento, pero sobre todo yo lo veo desde el punto de vista del docente. Es decir, yo me pongo y quiero compartir esta idea con los amigos que prácticamente todo lo de este foro somos docentes, poniéndome en el plano del docente, tanto Kiani, el amigo Nanche Valier, que trabaja literatura y hace literatura. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la poesía y la narrativa como dos procesos diferentes, entonces justamente a mí en mis clases de literatura me preocupa mucho sobre todo el abordaje, porque no se aborda ya como profesor, como yo, como maestro, como docente universitario, el abordaje siempre será diferente. Entonces, esas son las cosas también que mucha gente debe entender para sacarle un mayor provecho, una mayor ventaja. Jamás vamos a abordar la poesía desde el punto de vista académico, como abordamos, por ejemplo, la novela, el cuento, o en todo caso incluso la obra de teatro, que dicho sea de paso, después tendríamos que dedicarle un espacio. Yo quisiera entonces dejar tu participación hasta acá. Perdona, Juan, que te interrumpa, que cabe notar también que no solamente, también es distinto cuando se enseña a escribir, es decir, en talleres. Yo sé que Máximo también da talleres, cuando se enseña a escribir poesía, cuando se trata no de enseñar a escribir, sino cuando se motiva a escribir poesía o se motiva a escribir, pues se le dan técnicas a los estudiantes para que aprendan a escribir cuento o poesía. Entonces, definitivamente no se aborda ni para escribir, y estoy de acuerdo con Máximo, ni para enseñar, ni para enseñar. Sí, bueno, justamente por eso esto es un diálogo, Kiani, y eso es lo interesante. Y sobre todo ustedes que tienen experiencia enseñando el proceso creativo, enseñando cómo se escribe, cómo se produce una poesía, un cuento, una novela, que es otra parte a cómo yo enseño literatura. Son dos cosas completamente diferentes. Carmen Castro ahora va a retomar la segunda parte del diálogo, por favor, y luego entonces seguimos con Kiani. Bueno, no veo a Carmen. Vale, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Está bien, Carmen. Sí, perdón, no me había dado cuenta, estaba hablando aquí sola. Repito, creo que me habías preguntado antes sobre los elementos de mayor peso y su abordaje en el proceso creativo. Bueno. ¿Cuál elemento tiene mayor peso en la trama, sobre todo para crear la trama y el proceso creativo de la novela? Pues mira, después a una segunda pregunta que Máximo debería responder y que tiene que ver ya con el final, pero no podemos llegar al final hasta no. Para mí es muy importante la figura que elijo como protagonista, por ejemplo, por sus características. La suelo elegir por eso, por su personalidad y porque esté o no relacionada con figuras que podamos encontrar en literaturas de todas las épocas y de todas las culturas, nos traiga un aporte, ¿no?
Y si se trata de un personaje, porque a veces somos recurrentes, que ya estén otras obras, darle un giro totalmente nuevo, ¿no? Que sea un personaje que pueda ser, en mi caso, definido como moderno y muy actual, por su modernidad, por su actualidad. Que se ponga un poco también que sean personajes un poco rebeldes, que se opongan a leyes impuestas quizás por los hombres y mujeres, ¿no? Hablo hombres en general. Y me gusta jugar un poco con la contraposición entre la ley de la conciencia y del corazón, ¿no? Por ahí esto en relación a mi obra anterior, ¿no? Sigo como exponiendo un poco la novela a la que hacía referencia. Entonces, aunque aborde temas que ya puedan haber sido tratados en el pasado, me gusta la lectura de la actualidad. Y que normalmente, no siempre, porque hay otros libros que se basan en otras épocas, pero me gusta también que las acciones suelen desarrollarse en épocas recientes, en mi caso de la historia de España, porque pienso que tengo un mayor conocimiento innato, ¿no? Sobre eso innato, bueno, porque vivo en el sitio. Y me han atraído también otros temas un poco más del pasado, como la transición democrática, y tratar ese tema hasta la actualidad. Incluso no lo he dejado, he escrito alguna obra en ese sentido, la voluntad transicionista, por ejemplo, y ahí aparecen personajes de antaño, pero también más actuales, que difieren mucho a esos de antaño. Y bueno, me gusta representar también temas de picaresca, que están muy relacionados con la literatura española también de todos los tiempos. Me gustan las relaciones que presenten abusos de poder. La temática para mí es muy importante, es un elemento fundamental para mí en el proceso creativo. Me gustan los elementos también derivados de los tópicos y de las antiguas concepciones. Pienso que mis obras suelen abarcar muchos de los elementos tradicionales de la Sevilla de siempre, que se entremezclan además con apertura al exterior. Es decir, se traspasan las fronteras de España para adentrarnos también en una acción más centroeuropea. De ahí pues los viajes. Y lo que tú me mencionabas, Juan, de la mención al mar, yo pienso que esa es una elección personal por añorar el mar, quizás, ¿no? Porque Sevilla es una ciudad sin mar. Yo en el primer momento que tengo siempre recurro al mar, bien emprendiendo el viaje real o ficticio. Me gusta mucho porque el mar es un sitio que me da mucha sensación de paz y de calma, que me inspira muchísimo, esté viéndolo o no. O sea, puedo imaginarme estar en una playa sin estarlo incluso. Es un sitio, es uno de mis lugares favoritos y yo creo que aparece en poemas que he escrito, aparece también en narración, en las dos formas, ¿no? de expresión. Me gusta observar también las grandes metrópolis, las grandes ciudades. De hecho, el relato de Silvana, de cómo se dibuja tu corazón, transcurre la mayor parte en Madrid, pero luego se da un poco rienda suelta al sueño y se mencionan otras ciudades, como por ejemplo Budapest, aparece también en alguna de mis obras. Me gusta la explicación también, por ejemplo, en los balnearios. Los balnearios eran centros donde son centros muy bucólicos, son centros que atraen mucho de siempre a los escritores y al mundo de la escritura. Y hay autores que también se centran un poco en narraciones que están relacionadas con eso. Pienso que esos son los temas que me mueven. Y también los enredos policiales cobran un poco de magnitud a lo largo de la línea y de mi párrafo. Los enredos, quiero decir que los protagonistas se vean a veces sumidos en situaciones totalmente inesperadas y con consecuencias que nunca hubieran creído ni pensado. Eso también es un tema que me ha traído mucho para algunas novelas mías. ¿Que por qué? Yo creo que es una lección personal. Y luego,
bueno, pues intento también que luego la manera en que escriba, pues pueda reportar también algo para la misma didáctica y luego poder utilizarlo en artículos científicos. A veces he utilizado parte de mis narraciones comparadas con otros autores que me han parecido interesantes para ver cómo ellos abordan esos mismos temas o temas similares. Y me han servido también para las mismas clases. En el nivel superior, pues sobre todo se tratan fenómenos gramaticales, como ya conocemos. Algunos de ellos pueden ser la anáfora, la catáfora, la deíxis. He intentado utilizar esas palabras que nos indican que algo se ha mencionado, que va a mencionarse, estructurar bien la cohesión, la temporalidad, temas como la subordinación, la impersonalidad y también cuidar mucho el aspecto no gramatical, o sea, el contexto situacional, por ejemplo. Utilizar los actos de habla en mis obras y bueno, aspectos que son relevantes para el discurso y que luego me sirven para mis propios artículos o pienso que a lo mejor por dedicarme a la docencia también este tema intento cuidarlo bastante. De esa manera intento también, sí. No, sí, termina la idea. No, que el alumnado se motive mucho y se acerque más a la lectura, bien con mis obras, mis escritos o con otros que considero que también son relevantes y donde aparecen, pues no sé, modalidades textuales, descripciones, diálogos, en fin. Que una novela aparezca en múltiples lugares y tenga una buena estructuración en capítulos, para mí es importante, por ejemplo. Es algo que siempre suelo observar. Gracias. Perdona. No. Mira, hay algo que para mí es importante. Primero, el final de una novela. Y yo hubiese querido caer en la trampa de siempre de quién influye sobre ti, quién influye en tu narrativa. Si en algún momento me pueden responder los tres, quiénes influyen en ustedes, pero sobre todo, qué papel, qué tan importante es para ustedes como creadores literarios. Dos cosas: el final de una novela, de un texto, sea de cualquier género o subgénero, pero sobre todo, qué tan importante es la portada. Kiami, por favor, si tiene la palabra. Sí, cómo no. Gracias, perdón. Yo quería tocar solo un segundo sobre la cuestión del tema, y es que me parece fascinante este tipo de conversación porque pues, te das cuenta de las similitudes y de las diferencias que surgen, que te encuentras, no solamente con las personalidades, sino también con el trabajo, cómo las personalidades se reflejan en los trabajos. Y eso hasta me asusta un poco porque voy a leer una oración que escribió Nelly Rosario, una escritora dominicana también aquí en la diáspora, y luego voy a hacer un paréntesis, Juan, acerca de la diáspora. Que dice que en este libro, presento la portada, para que entonces hablemos de la portada, se llama El tragaluz del sótano. Ella dice, en esta colección de cuentos, Kiani Antigua desempaña ventanas para retratar los sótanos interiores del carácter humano. Me fascina esa oración porque es exactamente lo que trato de hacer cuando escribo. A mí me llama mucho el psique humano, cómo pensamos, cómo hacemos cosas que a veces ni siquiera esperamos o pensamos que podemos hacer, cuán jodidos estamos a veces de la cabeza. La literatura negra, la crime fiction, como le dicen por otro lado, ya muy, muy cerca, la novela negra. Estoy trabajando con Carlos Roberto de la Isla Negra para sacar un libro de microcuentos negros. Me llama mucho esto como el carácter humano, ¿no? Sobre la diáspora, que dijiste ahorita que cuando me presentabas de que vamos a llamarlo diáspora, algo así dijiste, ¿no, Juan Adelson?
Sí. Y no, sí, yo sí vivo en una diáspora, porque según la definición, es una dispersión de grupos humanos que deja su lugar de origen. Entonces, sí, yo dejé mi lugar de origen, aunque estoy muy presente en las cosas dominicanas. Yo no Definitivamente. trato de ir constantemente, sino que trabajo mucho con los libros, haciendo lectura, llevando donaciones, que yo soy la que la suplo, etcétera. Entonces me da mucho, estoy muy contenta de vivir fuera, porque me ha abierto muchas puertas. Le agradezco mi educación a vivir aquí, pero también estoy muy conectada a la conexión, como tú dices, de que tengo ya. Respecto a las portadas y a los finales, tocando el tema de a ver si estoy buscando unas cuantas portadas aquí de libros. Lo que preguntas de qué tan importante, para mí es importantísimo. Claro, porque es parte del proceso creativo también. Sí, cuando yo escribo un libro, a veces estoy en proceso de escribir, llevo algunos cuentos y ya tengo la idea de cómo viene el libro y ya nace la portada. Ya yo tengo la portada de un libro y el libro no lo he terminado y ya tengo la portada del libro. Yo soy muy, en ese sentido, sí, lo veo todo, incluso en los libros infantiles. Como vieron, o sea, cuando el resto se apaga, más negro de ahí no puede ser. El tragaluz del sótano. Aquí hubo una mujer que tiene dos ediciones, la de allá y la de los Estados Unidos, que la tengo por aquí. En todas esas portadas yo meto la mano. Yo tengo una visión de lo que el libro, extracto, de microcuentos. Yo tengo una visión y una opinión siempre un tanto precisa de lo que sería la portada del libro e incluso la contraportada. El final, caramba, el final de un cuento, sea cual sea el cuento, tiene para mí, sea cual sea el estilo, yo creo que el cuento tiene que cerrar de un modo circular. Como decía Carmen, bueno, el final tiene que ver con el principio. Sí, ahí no puede quedar ramas tumbadas, no tiene que tener un porqué. Y el final ya o cierra ese porqué, o responde el porqué, o te da una sorpresa relacionada con ese porqué, o te deja una pregunta, no importa si es abierto, si es cerrado, si es sorpresivo, para mí, de algún modo tiene que ser circular, es decir, tienes tú que volver al principio y decir, oh wow, míralo ahí, si vuelves a leerlo, entonces el final quizás tenga más sentido, el final tenga más valor, pero es indispensable, un final a ver, el cuento todo es importante, el final es tan importante como una buena apertura, una buena introducción. Creo que sí, porque es lo que te va a dejar al final el sabor del cuento. Tú empiezas a escribir, a leer un cuento y te gusta, o puede que no, luego mejora, luego empeora, pero el final es lo que te va a decir, sí, valió la pena todo lo que leí o todo lo que esperé, o te va a hacer recordar el título de ese cuento eventualmente para volver ahí. Sí, para mí, indispensable, muy importante. Muchísimas gracias, Kiani. Máximo Vega, en tus obras, aparte de Máximo, aparte de Juguete de Madera, Era Lunes Ayer, Ana y los demás, ¿cómo tú abordas ese final y sobre todo cómo tú manejas el tema de la portada? Bueno, el caso de los finales, se ha dado la casualidad. Yo soy un gran lector de poesía. Yo no soy un escritor de poesía, pero soy un gran lector de poesía. Y por ejemplo, en ese libro que tú, en el libro Al Borde del Edén, que es el último libro que yo he publicado, que es una novelita muy corta que ganó un premio nacional. Por ejemplo, en el final de ese libro es un verso de César Vallejo.
la situación, una cosa es la situación del libro, o sea, la situación final del libro, y otra cosa son las palabras finales. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, con ese libro y con otro libro que está inédito, que se llama Hijo de David, que es una historia muy caribeña, muy dominicana, que yo he escrito y que todavía no se ha publicado. También tiene un final que es un verso de Edouard Glissant, el poeta caribeño que escribía en francés. Y el final de ese libro también es un verso de Edouard Glissant. Yo tengo en la cabeza siempre la idea del final del libro. Lo que siempre a mí me falta son las palabras para terminar el libro de manera correcta. Una cosa que no me sucede con los cuentos, que siempre yo tengo en la cabeza exactamente lo que yo voy a escribir. Pero en el caso de las novelas, en el caso de las novelitas cortas que yo he escrito, todo lo que yo he publicado hasta ahora son novelitas cortas y ahora voy a publicar una novela un poco más larga. En ese caso, yo he recurrido, por lo menos en esos dos libros, yo he recurrido a versos, uno de César Vallejo, En al borde del Edén, y uno de Edouard Glissant, que es un poeta que a mí me gusta mucho, así como Aimé Césaire, en Hijo de David, que es un libro que todavía está inédito. Pero en el caso, por ejemplo, de las portadas, yo no participo de las portadas de los libros. Yo he tenido la buena suerte de que yo he publicado con algunas editoriales y hay, por ejemplo, he ganado algunos concursos y hay unas instituciones que me han publicado libros. Y ellos son lo que hacen realmente la portada. Cuando yo empecé a publicar y a escribir, ahí sí yo participaba directamente de las portadas. Por ejemplo, la portada de las primeras ediciones de Juguetes de Madera, que es un libro, una noveleta muy pequeña que se han hecho una cantidad de ediciones de ese libro. Y ahí sí yo participaba de la portada de esos libros. Pero en el día de hoy, por ejemplo, hay una cantidad de libros que yo he publicado. Bueno, yo no he publicado muchos libros, pero de los libros que yo he publicado, las instituciones que me lo han publicado, por ejemplo, el Banco Central, que me publicó una antología de cuentos, y yo llegué a ver la portada de ese libro ya cuando el libro estaba hecho. Ellos me mandaron sí el texto para la corrección, para la diagramación, etcétera, etcétera, pero yo no participo directamente de la escogencia de las portadas, menos aún, por ejemplo, en el caso de los concursos, que en el caso de los concursos yo ni siquiera la veo la portada hasta que no está publicado el libro. Y en el caso, por ejemplo, de Al borde del Edén, que es la última novela que se ha publicado, esa novela la publicó Editorial Santuario, pero Editorial Santuario la publicó con sus recursos. O sea, yo no recurro, por lo menos últimamente, no recurro a una cosa que es muy común en la República Dominicana, que es la autopublicación, o sea, de uno mismo publicar los libros y uno mismo hacer incluso todo lo que tiene que ver con el proceso ya del libro como volumen. O sea, aparte de escribir el libro, diagramar el libro, hacer la portada, etcétera, etcétera. Yo creo que también internacionalmente es así. Yo he tenido algunas experiencias internacionales y también es así. O sea, uno no participa directamente de la portada, aunque se la envían a uno para que uno la vea, para ver si a uno le gusta, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la portada yo no participo directamente de la portada de los libros. Bueno, yo quiero una cosa, sí, claro, que te doy la palabra y después yo hablo, porque para mí ustedes son... Bueno, te iba a decir que no, Máximo, que a mí yo no he publicado ningún libro, excepto por Greña, que fue un trabajo que yo quería hacerlo para donar el libro, y ese fue, y luego entonces pasó el libro a otra mano, me compraron los derechos, ya sea otra historia. Pero aunque me publique quien me publique, yo pido e incluso mando, esto es lo que tengo en mente para la portada, y he pagado a los diseñadores y a los pintores para que me vendan los dibujos, para que me hagan la portada, y eso es lo que yo propongo. Incluso ahora mismo estoy trabajando con una editorial aquí en los Estados Unidos de literatura infantil, y yo estoy bregando con la portada. De una vez levanto la mano y digo, sí, vamos a publicar el libro, pero yo tengo una portada en mente.
Bueno, Máximo, yo quisiera, antes de que nosotros cerremos, yo quisiera saludar la presencia de la profesora María Virtudes Núñez, que es la directora de nuestro Instituto de Investigación Lingüística y Literaria. Pero antes de que María Virtudes salude, yo quisiera, no sé si Carmen está levantando la mano, yo quiero terminar este diálogo. Nos quedan 11 minutos. Nos quedan 11 minutos y este diálogo debe terminar de la forma como comenzó, de una forma dinámica, abierta, interactiva. Carmen es traductora y Kiani también, creo que tienen eso en común. La pregunta es, para que me las respondan en el orden que quieran y cuando quieran. ¿El proceso creativo alguna vez le ha desvelado, le ha quitado el sueño o lo ha despertado a mitad de la noche? Es la pregunta que voy a dejar en el aire. Primero voy a escuchar la pregunta de la intervención de Carmen y luego me responden y María Virtudes que haga su pregunta. A mí el proceso creativo me ha quitado el sueño y no me lo ha dejado de quitar. Cuando siento la necesidad de escribir, a la hora que sea, como me venga una idea, tengo que irme al escritorio y hacerlo. No sé ni qué día ni en qué momento. Cuando comienzo un libro suelo ser muy constante. O sea, todos los días suelo escribir 1 o 2 páginas. Algún día dejo libre, pero así, ¿no? Soy constante. Pero me tiene que venir esa idea y esa llamada interna de vete a escribir el libro. Yo pienso que, desde luego, lo interesante de la escritura es poder y saber representar bien un bagaje cultural y poder transmitirlo con garantías de recepción. Por eso, el final, como decía Antigua, tiene que ser coherente. En realidad, si escuchamos solamente un final de libro, no entenderíamos nada. Puede resultarnos más o menos bonito, pero yo, por ejemplo, intento dejar siempre una reflexión o un buen sabor de boca a pesar de las circunstancias que se hayan expuesto. Con respecto a las portadas, ¿se me escucha bien? Tengo aquí un libro mío que se llama Majestic, que es una historia de misterio que tiene lugar en Sevilla. Majestic tiene 369 páginas. Si leemos el final, vemos que tampoco nos dice mucho. Nos habla sobre el amor, pero intenta dejar una reflexión. Lo leo rápidamente para dejar también paso a los demás. Dice, aunque a todos el problema fundamental les surgía al pensar en el amor. Siempre buscaban una pareja, el otro yo que les ocupara sus días, aún sin ser correspondidos. Eso les atormentaba hasta la obsesión. Quienes sufrían estos estadios de enamoramiento cometían disparates, idealizaban al ser amado y en consecuencia eran rechazados. La corriente de presión se dispersaba y yo naturalmente también en ella. Esto es el final de este libro donde se elige de portada a Ava Gardner porque ella realizó una visita a un hotel que tenía mi familia por aquel entonces, por la época. Y una amiga me sugirió que escribiera esa historia, que luego fue una historia de misterio que fue fluyendo. En este libro, en realidad, las naranjas son manzanas. La portada es una simple manzana mezclada con naranjas. Es como se intenta crear una confusión y se toma el mismo título para reflejar a los frutos. Aunque luego presenta una historia cruda también de maltrato y edad infantil, juvenil, que intenta también finalizar con un mensaje alegre, dice el final. Entonces prefirió jugar y dejarme descansar y alejarse un poco. Miguel me descubrió sola y quiso acompañarme. Dijo, gracias por cuidar a Claire. Miguel me dio un beso sonoro en la boca. Así termina este libro, de una manera fresca, ¿no? Aunque se ha representado explotación, maltrato, se termina con un beso que es inocente y que intenta dejar un buen sabor. Como se dibuja tu corazón, el mar, ¿no? El recurso del mar vuelve a estar presente. También la protagonista ha estado en Valencia, se supone que en ese viaje en la búsqueda de su amor, pero ahí se describe la playa, también aparece el mar, ¿no? Bueno, siempre tienen relación. Carmen, sí. Muchísimas gracias, porque estamos sobre el tiempo y creo que, y debo saludar, me veo la necesidad de saludar la presencia de mis amigos de la Universidad de Bérgamo, que siempre están apoyando. Este espacio también es de ellos. Fabio Scott, el profesor Cristian Wisla, la profesora
Giuseppe Payangrande, los alumnos del programa de doctorado que coordina la profesora Marina Bianchi, que hoy se excusa porque tiene un compromiso familiar. No sé si María Virtudes está presente en este diálogo ahora. Sí, estoy aquí, Juan Aderso. Hola María Virtudes, tiene la palabra como representante del instituto y luego entonces terminamos con Gianni y Máximo. Hola María Virtudes. ¿Qué te parece este proceso creativo? Pues me parece una maravilla lo que estoy viendo y sobre todo, fíjate que investigar también es crear. Entonces, yo al hilo de lo que he ido oyendo, he visto Máximo Vega, he escrito algo, dice, se refería a que la poesía está compuesta de palabras, mientras que la narrativa más bien relata una historia, pero yo entiendo que la literatura en sí misma es una poética de la palabra y que las posibilidades del relato en la poesía no son asunto de menor importancia y que las posibilidades de narrativas en términos de pulsión lírica tampoco se deben tomar como asuntos propios solo de estudios de técnicos o críticos literarios. Gianni, que hablaba de que está construyendo cuentos negros, y conociendo su obra, lo que está diciendo, me doy cuenta de la valoración del ámbito, de que la valoración que ella hace del ámbito afrodescendiente es innegable. Sin embargo, no hace mucho leía un comentario procedente de la crítica cultural, donde se dice que solo el hecho de decir negro puede referir un carácter racial y racista que influye en la sociedad, en la gente, de forma contraria a lo que se espera. Estos comentarios que surgen al hilo de un evento de discusión académica tan significativo y positivo en un periodo dramático como el que estamos viviendo, me llevan no solo a felicitarles por esta iniciativa, muy en especial a Juan Aderso, coordinador de la Cátedra de Literatura, sino a animar a llevar este foro a un nivel de estudio, de discusión, de registro escrito de investigación, en el marco de algún programa que sea adecuado para esta situación que estoy planteando. Entonces, Juan Aderso, te paso la palabra porque yo sé que estás encima del tiempo, pero realmente animar, es decir, felicitarte y veo con mucha ilusión desde el Instituto de Investigación apoyamos todo lo que sea necesario para lanzar este tipo de iniciativas y promocionarlas y ojalá que, como digo, que esto se lleve también a foros donde la discusión académica se refleje en registros escritos que luego puedan ser difundidos en las aulas universitarias y también discutidos en distintos medios más allá del momento en el que se está realizando el evento. Muchísimas gracias, María Virtudes. Mira, van a quedar como siempre preguntas en el aire. Por ejemplo, José Miguel García pregunta cómo un novelista puede ayudar a incentivar la lectura. Antes de que alguno de ustedes responda, y tomando en cuenta las palabras de María Virtudes como directora del Instituto de Investigación Lingüística y Literaria, justamente toda esta experiencia que estamos viviendo ahora en medio de esta nueva normalidad nos ha motivado y sabiendo que tenemos amigos con una gran formación y con los mejores deseos de que sigamos empujando la literatura, porque a nosotros sí que nos duele la literatura. Por eso el lema de este diálogo es la literatura nos une. Como pensamos seguir unidos, yo estuve conversando con algunos amigos, pero sobre todo estuve conversando con nuestro señor decano, que es un defensor de la literatura y de las humanidades. Y esto nos ha llevado a tomar una decisión, y es plantearle a ustedes y plantear en este foro la posibilidad de presentar a nuestra escuela a través de la Cátedra de Literatura, de Historia de la Literatura, que yo humildemente coordino, la posibilidad de, según y tomando en cuenta el apoyo de los amigos con los que siempre hemos contado, de abrir un programa de doctorado en literatura con sus diferentes salidas.
ya sea literatura caribeña, literatura hispanoamericana, literatura comparada, y hacernos asistirnos entonces con el del apoyo, de la asesoría de nuestros amigos, tanto de la facultad, que tenemos personas con mucha valía y que son realmente figuras respetables, pero sobre todo por los amigos de las demás universidades, tanto de la Universidad de Kian y Antigua, que podría fácilmente participar con nosotros porque tiene la experiencia y tiene el rango, como los profesores de la Universidad de Sevilla, en la cual yo me estoy doctorando, y los profesores, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, porque tenemos a Jorge Sánchez Casio con nosotros, pero sobre todo con los profesores de la Universidad de Bérgamo, con los cuales ya tenemos un acuerdo marco. Así que dejo esto sobre la cancha, esta posibilidad, y espero en los próximos días que podamos entablar un diálogo personal para escuchar sus sugerencias. A mí me gustaría decir algo. Sí, señor. Mira, con respecto a lo que se dijo, lo que dijo María, me parece, ¿verdad? ¿Qué se llama? La profesora. María Virtudes, sí. Yo realmente no dije eso. Yo hablé de proceso creativo. Toda la literatura está hecha de palabras. Uno se acerca a la literatura a través de las palabras. Lo que uno lee en los libros son palabras. Uno se acerca a la literatura a través de la poesía. Ahora, en el proceso creativo, que fue lo que se me preguntó y lo que yo hablé, me parece que, repito, que es una diferencia fundamental, que cuando uno escribe poesía, uno primero escribe las palabras, piensa en las palabras, pero cuando uno escribe narrativa, cuento, novela, uno primero piensa en la historia y luego llegan las palabras. Es una cuestión que tiene que ver más con lo académico, con la didáctica, más que con la literatura en sí, porque el lector ni siquiera sabe lo que tiene que hacer el escritor o lo que debe hacer el escritor para escribir su libro, para escribir su obra. Pero en el proceso creativo, y uno primero en la poesía piensa en las palabras y en las emociones, y luego entonces en la narrativa, en los cuentos y en la novela, uno primero piensa en la historia y luego se sienta a escribir esa historia y llegan entonces las palabras. Eso fue lo que yo dije, pero toda la literatura, por supuesto, está hecha de palabras. Lo que uno lee en un libro son las palabras. Ahí eso no es la realidad, no es la vida, sino que son palabras. Eso es lo que uno lee. Muchísimas gracias, Máximo. Como siempre, tú atinadísimo, tus palabras, tus aclaraciones, tus juicios. Kiani, con Kiani, Kiani, después entonces una palabra para Carmen y terminamos este cuarto diálogo literario internacional. Pues muchísimas gracias y si nos vamos a despedir, saludos, gracias a todos. No, pues, bueno, pero hay una pregunta, ¿qué hacer para motivar a los estudiantes a que lean? Yo tengo una pregunta para María, gracias por su comentario, pero me quedé la duda de por qué, en qué momento yo hablé de, o sea, ¿qué de mí la trajo a mencionar la cuestión de la negritud o de la palabra negro en particular? Bueno, contesto, ¿verdad? Primero, antes de contestarte, primero pues saludar un poco lo que acaban de decir, lo que dijo Juan Adelso. Tú sabes que tienes el apoyo que sea necesario para tu propuesta, la propuesta que acabas de lanzar o de enunciar, no sé, de doctorado en literatura. Me parece que eso va a ser una cosa grandiosa para la Escuela de Letras y para la universidad en general. Kiani, creo que entendí como que tú estabas elaborando algo así como relatos breves negros o cuentos negros. Ya está hecho. Y de ahí surgió la idea, porque es que, o sea, me llegó a ¿verdad? Al recuerdo de una vez, pues que hace unos días, no sé, leía algo de un estudioso de temas culturales que decía solamente, o sea, me pareció sorprendente, ¿no? Realmente me chocó. Decía solamente
decir la palabra negro, decir la palabra inmigrante, ya en sí mismo ya es negativo. Y yo decía, pero bueno, ¿pero por qué? O sea, no entiendo esto, ¿no? Pero no, eso serían tres conversaciones más. Una cuestión de discusión, exacto. Era un poco para abrir la discusión. No, lo mismo con... me refería a novela negra, me refiero al género que se llama la novela negra. Ah, ok. Entonces, los microcuentos son microcuentos negros, porque tocan el género de la novela negra. La novela negra, ok, que es otro, es el género. Es ¿no? otro Te refieres tema, al género, claro, sí. cómo no. Bueno, perdón, María Virtudes. Es que yo creo que todo esto ahora nos llevaría a otro diálogo. Es otro diálogo. Sería otro diálogo, porque el género de la novela negra o el género negro ya sería, y sobre todo con la experiencia que tiene Kiani, porque ya tiene un texto publicado o que se va a publicar. De hecho, me parece que hay varias propuestas sobre el tapete. Entonces ya esto nos llevaría a otra discusión. Por lo tanto, propongo que nos reunamos después nosotros para ver qué otro tema podríamos abordar y dándole seguimiento a lo que ya hemos iniciado. Pero sobre todo, yo me debería responder que la mejor forma de motivar y de incentivar la lectura de los alumnos y de los amigos es proponiéndoles buenas lecturas. Textos realmente, bueno, no es un asunto atractivo, pero de gente que uno sabe que escribe y que se respeta, que escribe bien, que su obra tiene un valor literario intrínseco per se. No soy de los que promueve todo tipo de lectura y en eso les pido disculpas si esto puede ofender a alguien, pero creo en la buena lectura. Yo conozco el talento de mucha gente que escribe de forma maravillosa. Entonces, es el tipo de lectura que yo prefiero, recomendar a mis alumnos. Es un asunto de preferencia. Y como profesor de literatura y ustedes como creadores literarios, entienden, bueno, uno propone lo que a uno le convence. Yo no puedo proponer la lectura porque sí, porque alguien me diga, sino porque ya yo estoy convencido de que esa lectura aporta algo y tiene calidad. También, Juan, no sé si puede, me lo permite, añadir algo a lo que dijiste, que me parece muy acertado, desde luego. Algo importante es también, cuando tú vas a recomendar un libro a alguien, tú tienes que conocer a esa persona. Desde ese punto de vista, conocer al alumnado un poco no puede ser malo, ¿no? Será muy útil porque nos va a permitir orientar la lectura, ¿no? ¿Cuál va a ser? Saber cuál va a ser probablemente su favorita, acertar de una manera plena. Para eso debemos pues conocer un poco sus gustos, los usos, las costumbres culturales que tenga, ¿no? O incluso en qué países, saber de dónde viene, en qué países ha vivido, qué lenguas habla o qué edad tiene, ¿no? Más o menos saber si en su caso es un estudiante de español, qué profesores ha tenido, o sea, algo que determine cuáles son sus hábitos lingüísticos para que la lectura le guste y le emocione. No sea simplemente recomendar un libro que para nosotros sea bueno, sino que también le pueda gustar a la persona, ¿no? Para que eso enganche más a la lectura. Perfecto, no, pero definitivamente. Que alguien dice, bueno, que si los muchachos tienen preguntas, bueno, es que alguien dice, si tenemos estudiantes y jóvenes que son miembros de los diferentes talleres, por ejemplo, la profesora Diana Martínez coordina y Nancy Valer coordinan talleres literarios y de hecho algunos alumnos de las del semestre actual están en línea también. Si alguno de ellos tiene una pregunta, creo que debemos dar la oportunidad. ¿Alguien que se anime de los alumnos, de los muchachos de los talleres? Bueno, parece que no. Finalmente, Gianni y Máximo, por favor, si son tan amables, si quieren despedirse de este foro que tan atento ha estado a sus palabras. Y agradeciendo de antemano el apoyo y la participación envidiable que hemos tenido hoy. ¿Se quieren despedir, Gianni y Máximo? Máximo, te doy la palabra. Mira qué caballero. No, yo agradezco la invitación a Juan, a la universidad. Ya Juan me había invitado a un encuentro de escritores, cosa que también yo le agradezco a Juan. Al cuarto Congreso de Lengua y Literatura en la Costa, en Higüey, octubre del año pasado. No, disfrutamos muchísimo allá. O sea, que yo espero que en el quinto Congreso, yo espero que tú también me invites para yo estar allá. No, desde ahora iba a estar en San Pedro de Macorís.
Bueno, cuando pase esto de la pandemia y del coronavirus y del COVID, entonces que tú me invites para participar de nuevo allá, porque nos gustó muchísimo el encuentro. No, yo quiero agradecerte que me hayas invitado, y a la universidad, por supuesto, que me hayan invitado a hablar sobre literatura. Tú sabes que los espacios para hablar sobre literatura son escasos, y me he dado cuenta, y eso es una cosa sumamente importante, que los propios escritores y los académicos, los profesores, entonces están construyendo su propio espacio para uno poder hablar de literatura y hablar de nuestros libros, de nuestras obras y de las obras de los compañeros, de los demás, las cosas que uno ha leído, las cosas que uno le han gustado, etcétera, etcétera. O sea que yo te agradezco y agradezco a la universidad la invitación, y espero que haya sido provechosa mi participación. En la próxima, tú sabes que tú nada más tienes que llamarme y yo voy a estar ahí. Muchísimas gracias. Saludo a la presencia de Orlando Muñoz y de Aurelia, que siempre nos acompaña, Flor Pepe, Florcita, un abrazo desde aquí. Mi agradecimiento va justamente para los participantes que no han dicho mucho y que se han aguantado ahí hora y media. Sí. Muy agradecida de su presencia, de sus comentarios, de su lectura, hasta si me tienen rabia y no les gusta lo que escribo, gracias por eso también, porque significa que me quiero. Significa que están ahí frente al libro. Muchísimas gracias, es un honor, de verdad. Como mencionó Máximo, la pandemia ha complicado muchas cosas, pero por otro lado es una de las grandes ventajas de que nos ha dado la herramienta de, independientemente de donde nos encontremos geográficamente, pues nos podamos unir en palabra y en pasión, esta pasión nuestra que es la literatura y la enseñanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kiani. Definitivamente creo que no hay una mejor palabra, una mejor frase que el lema de este espacio. La literatura nos une. Como la literatura nos une, seguiremos unidos y seguiremos defendiendo nuestros espacios. Seguiremos defendiendo la literatura, que de alguna manera es nuestra razón de ser. Gracias a ustedes, gracias al director de la Escuela de Letras, a nuestro decano, pero sobre todo a los maestros, a los profesores que están apoyando esta iniciativa. No sé si el profesor Gerardo Roa quiere decir algo, creo que levantó la mano. No, agradeciendo y felicitando a todos los participantes. He disfrutado la experiencia de esos 3 escritores de fuste. Esperamos acá pronto, como ya se mencionó, en el próximo congreso, a los 3 acá. Así será, así será. Muchísimas gracias de forma muy especial a Carmen Castro, a la profesora, a la profesora Kiani Antigua, y a Máximo Vega por dedicarnos esta media mañana, por contagiarnos con entusiasmo, pero sobre todo porque a partir de hoy seguiremos construyendo y haciendo de este espacio un espacio más sólido y un espacio más abierto a las propuestas de los literatos y de los apasionados por la literatura. Muchísimas gracias y los espero en un quinto diálogo. De corazón, eternamente agradecido. Hasta luego. Juan. No, gracias a ti, Juan, gracias a ti. Encantadísimo, ha sido un placer enorme. Hasta luego. Igualmente. Hasta Bye, pronto. Hasta pronto. Chao. Chaito.